Buenos días, mire, me presento, su servidora, maestra Arelia Hernández Mendoza. Soy docente de una escuela primaria indígena del estado de Hidalgo. Voy a compartir con ustedes un proceso práctico y vinculado con la teoría respecto al diseño de los proyectos relacionados con la nueva escuela mexicana. Este se llama Vámonos al Norte, Maestra, un proyecto que abraza corazones. Quiero hacer alusión de por qué en esta nueva escuela mexicana se alude al diseño de proyectos para el plano didáctico pedagógico. ¿Por qué proyectos y no secuencias didácticas? ¿Por qué proyectos y no guiones didácticos? Una de las bondades curriculares de este nuevo modelo educativo es justamente llevar a ir trabajando esta fragmentación del conocimiento a través de asignaturas, y por eso es que ahora en el plan de estudios se plantea justamente trabajar lo de la integración curricular. En razón a eso es que se pondera mucho en el desarrollo de proyectos. Eso no significa que únicamente esta sea la única alternativa. Bueno, para un poco ir contextualizando y viendo la manera práctica de cómo es que se llega a trabajar un proyecto a partir de un título, este surge indudablemente de una cuestión de la lectura de la realidad, es decir, un poco situarnos en el contexto en donde nos ubicamos. Por eso es que yo haré mención de dónde me ubico, dónde trabajo, dónde laboro, para que ustedes vayan percibiendo de dónde sale este título de un proyecto comunitario. Bueno, quiero mencionarles que su servidora labora en la comunidad del Deza, Ixmiquilpan, Hidalgo. Eh, Esta es una imagen eh, en donde se sitúa, apenas si se alcanzan a ver algunas casitas, pero esa es a la comunidad donde su servidora labora. Una de las premisas, que son dos, de la nueva escuela mexicana, es comprender la comunidad territorio, es decir, es llegar a concebir, a comprender todo lo que se vive en ese territorio, las formas de organización, tanto política, económica, social, cultural, y por eso es importante saber en dónde nos estamos situando. Esta comunidad está ubicada a 30 kilómetros aproximadamente de la cabecera del municipio, que es Ixmiquilpan, Hidalgo. Este, en ella hay alrededor de 100 habitantes censados, pero hay una característica muy importante en esta comunidad, que predominantemente hay mujeres debido a que los varones han emigrado a Estados Unidos para tener una mejor condición de vida, y por eso es que físicamente se ubican nada más alrededor de 40 habitantes. Su servidora además labora en la Escuela Primaria Indígena Benito Juárez, que tiene la organización de multigrado, específicamente unitaria, es decir, su servidora atiende de primero a sexto grado. Esta fotografía muestra la matrícula de mis pequeños, que son 25. Ahí me acompaña un integrante del comité, y bueno, se puede percibir la gradualidad de las edades de primero a sexto grado. Y bueno, en razón a esta parte, es que una de las características de los proyectos escolares es poner al centro a las niñas y los niños con los que estamos trabajando. Particularmente su servidora destina un tiempo, eh, puede ser lunes, puede ser miércoles, puede ser viernes, en donde los alumnos puedan expresar inquietudes, intereses, preocupaciones, necesidades, no lo sé. Ese día particularmente se hizo un día lunes porque mm, una, una característica de esta localidad es que en los días lunes las señoras bajan al municipio a hacer sus compras y además a sacar dinero porque sus esposos les mandan pues lo propio de Estados Unidos. Entonces, ese día particularmente expresaron lo que había acontecido el fin de semana, y Valentín
un niño de primer grado me comenta y me dice, oiga maestra, ¿y si nos vamos al norte? Y refiriéndose a Estados Unidos. Y yo le comento, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nos vamos a ir al norte? Todos los niños dicen, sí, maestra, vámonos al norte. Empiezan todos a dar sus argumentos, que extrañan a sus papás, que es muy fácil, que sus hermanos mayores les han contado cómo es el traslado y demás. Yo realmente me quedé como preocupada en no saber qué decirles para argumentar un no en la salida. Ellos me habían pedido muchas cosas, pero esta se me hacía como algo complicado. Sin embargo, era un interés de los niños. Entonces, bueno, a partir de las distintas participaciones de los niños, es que yo finalmente les digo, bueno, pero sus mamás se van a enojar porque no les hemos pedido permiso. Y Eduardo de segundo grado dice, maestra, no te preocupes, mm, podemos ir y regresar a la hora de la comida. Otra característica importante en esta localidad es que ahí no hay recreos, sino a la hora de la comida todos compartimos lo que llevamos. Y bueno, todo eso me daba dando pistas de decir, bueno, esta noción del tiempo en los pequeños es algo que pudiéramos trabajar y demás. Finalmente, Areli accede a decirles, bueno, pues vámonos al norte, ¿no? Agarramos nuestras cosas, agarramos la escuela y como los días lunes prácticamente nada más en la comunidad están los niños y su servidora, pues empezamos a caminar. Ellos me fueron orientando al camino y pues empezamos a caminar, ¿no? Aquí hay otra premisa de la nueva escuela mexicana de que hay que ir formando seres humanos más humanos. Este asunto de cómo es que se vive en las localidades, de cómo viven los niños, lo que sienten, lo que piensan, es importante. Y un rasgo esencial en este tipo de comunidades, pues es el asunto de la migración, tanto interna como externa. Y bueno, pues nosotros empezamos a caminar, yo les decía, no vamos a aguantar, y los niños me decían, la que no va a aguantar es usted, maestra, porque nosotros estamos acostumbrados a caminar. Y bueno, después de caminar un buen rato, nos encontramos con unos arbolitos por ahí. Los niños ya cansados empezaron a trepar los árboles, a jugar un rato. Hay manzanas también por ahí. Y los dejé jugar pensando en que se olvidarían de que su interés era de vámonos al norte, maestra. Después de un rato yo les digo, oigan, ya es tarde, yo creo que nos regresamos a la escuela. Eh, Ellos me dicen que no se quieren regresar a la escuela, que ellos quieren irse al norte. Este, mm, Valentín me dice que él extraña mucho a su papá, me abraza, me dice es que yo quiero verlo. Él dice que va a regresar cuando yo esté en tercer grado, estaba en primero, y yo veo que no llega. Así es que él se pone a llorar diciendo que él se quiere ir al norte. Todos nos abrazamos, nosotros le llamamos el abrazo de oso en razón a un libro, a un cuento que les he contado mucho, la de Mauricio necesita un abrazo. Entonces nos dimos el abrazo, todos los niños y niñas me apoyaron para pues hacer comprender que era un poco complicado irnos, argumentaron lo difícil que habían pasado sus hermanos, sus papás y que les habían contado. Y ellos también dicen que no solo ellos extrañaban a sus papás, que también ellos percibían que sus mamás extrañaban a sus papás porque a sus esposos, porque ellas a la hora de ir a leñar, de lavar, de ir por el agua, escuchaban música a todo volumen y decían que eran puras canciones de amor. Además de que casi no les prestaban atención, porque si bien es cierto, es una comunidad retirada, por el hecho de tener ya esposos en Estados Unidos, todas tienen celular y entonces destinaban mucho tiempo en el celular. Esto, esto que yo les estoy comentando es como el pretexto de dónde surge
un proyecto comunitario, escolar o de aula a partir de una inquietud o necesidad de los niños. Y bueno, esto fue lo que dio origen a este título de Vámonos al Norte, Maestra. Es algo que dijo Valentín cuando dijo que quería irse. Y Abrazando Corazones es un proyecto comunitario, Abrazando Corazones, a partir de una práctica que nosotros hacemos en el salón cuando alguien se pone triste, de hacer el abrazo de oso, ¿no? De Mauricio necesita un abrazo. Entonces eso es como surge el título del proyecto. Pero bueno, ya en razón a que regresamos finalmente al aula, se tienen que ir sistematizando las acciones de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos a ir dirigiendo. Y hay algo muy importante porque son en comunidad, tanto los niños como su servidora, vamos implementando acciones. Ellos me van dictando y le vamos dando como forma. Entonces, a partir de esta intención, se ponen o se plasman 3 acciones grandes para irlas desarrollando en este proyecto comunitario. El primero de ellos fue tratar el tema de la migración, ¿no? Fuimos revisando, las niñas de sexto grado me iban apoyando en la revisión de algunos insumos y datos que se planteaban en los libros respecto a cómo es que se hablaba el asunto de migración, se reconocía ahí, pero también cuántos papás estaban en Estados Unidos, lo que aludía a que era un 90%, ¿no? Entonces, una de las inquietudes era reconocer en qué estado se encontraban sus papás, a qué se dedicaban, cuánto tiempo llevaban allá, ¿no? Leida, una alumna de cuarto grado, menciona que, de quinto grado, perdón, menciona que su papá, que se fue a Estados Unidos, tenía pues unos cassettes de videos de un grupo norteño, de los Tigres del Norte, en donde se hablaba de esto que estábamos diciendo. Si bien no reconocía el asunto de la migración, sí sabían que se iban al norte, que cruzaban la frontera, y entonces recopilamos esos videos para irlas viendo en el aula, la de 3 veces mojado, la jaula de oro, América y de paisano a paisano. Entonces, a partir de esas actividades fueron surgiendo algunas interrogantes respecto a recuperar experiencias, respecto a las decisiones que han tomado sus papás para poder irse a Estados Unidos, ¿no? Y lo que implicó además recuperar esa experiencia. Por otro lado, también fue ubicar el día de descanso de los papás e intentar una videollamada con el grupo de alumnos, porque ellos decían que sus papás sí hablaban por teléfono, pero con sus mamás, y era cuando ellos ya salían de trabajar y ellos ya estaban dormidos, es decir, poco se dialogaba con ellos. Es así como empezamos a decir, bueno, creo que sería importante crear un grupo de Facebook para que los papás y alumnos se comunicaran, intercambiaran qué implica el trabajo en un país que no es el suyo, ¿no? También, por otro lado, fue situar en qué ciudad se ubicaban sus papás y relacionarla con el contenido de la canción de América, ¿no? Y bueno, ellos situaban de cómo es que cuando lograban ir al mercado o que hay veces sus papás le mandaban ropa americana que implicaba, según la percepción de los niños, tener mejor calidad, ahí fueron comprendiendo a qué se refiere el continente americano, ¿no? Por otro lado, también fue presentar ante el grupo el resultado de la indagación, eh, destacando sus propios argumentos con respecto a las ventajas y desventajas de la migración. Esta fue una acción que se trabajó propiamente en el aula, ¿no? Con los niños, estaba situada ahí. Esto tiene que ver un poco en razón con los escenarios que se manejan en los libros de texto, escenario de aula, de escuela y de comunidad, y que este comunitario abarca todos los escenarios. Otra de las acciones también muy importantes que se plantearon y que fueron recuperadas de los niños fue abordar el tema de los oficios de mi comunidad, porque particularmente en la comunidad, si bien es cierto, la mayoría son mujeres, ellas se dedican a la albañilería, porque los esposos mandan dinero para construir sus casas, han ido mejorando en la construcción, en las viviendas y demás,
pero quienes hacen este trabajo son las mujeres. Entonces empezamos a recuperar el valor de los conocimientos y saberes que, que se tienen en este oficio, sobre todo en estas habilidades matemáticas que se desempeñan en la albañilería. Y que aquí habría que recuperar otra de las premisas de la nueva escuela mexicana, donde se alude a que el conocimiento científico es importante, sí, pero el conocimiento local también es importante. Entonces, la intención de este proyecto comunitario es saber que no únicamente se aprende en la escuela, sino también fuera de ella. Y entonces aquí hay como otra idea de manera sutil en mirar y pensar la escuela de otro modo, que no es la de cuatro paredes. También se comentó esa necesidad de que esos conocimientos que las mamás y algunos pocos papás que hay en la comunidad fueran compartiendo esos saberes con sus hijos pequeños. Por ello es que se planteó en una de las acciones hacer una casa a escala en donde pudieran ir expresando y sistematizando cómo es que sin tener a lo mejor una profesión, ellos podían hacer este tipo de construcciones. Otra de las acciones también muy importantes que los niños plantearon como para atrapar la atención de sus madres de familia era realizar actividades. Se plantearon dos, que fue el taller de bordado, en donde indudablemente se planteó con la comunidad, porque no es algo que únicamente salga de la escuela, sino los niños me apoyaron a hacer un orden del día y plantear todas estas inquietudes con la comunidad para poder dialogar respecto a la importancia de recuperar los bordados tradicionales que hacen las señoras adultas de la comunidad y que era importante a lo mejor como ir viendo la posibilidad de hacer un proyecto para la comunidad en donde tuvieran un recurso en el bordado de distintas recuperaciones del contexto, ¿no? Otro elemento también fue hacer equipos de básquetbol, porque en este tipo de comunidades el lugar de atención, de centro, es la cancha de básquetbol de la escuela, que es el único lugar de recreación para la comunidad. Y entonces se plantearon la idea de empezar a hacer equipos tanto de los niños mixto, porque como es multigrado, y de madres de familia, para ir entrenando con las niñas, los niños, los adolescentes, jóvenes y adultos quienes estaban, y empezar a buscar partidos con las comunidades cercanas. Fue algo que de verdad tuvo mucho éxito, pero en este momento únicamente fueron acciones que se fueron planteando en el aula y que surgieron de los intereses de los niños. Lo único que yo iba haciendo era sistematizando y ordenando esto que ellos me iban como dictando. Ahora bien, todo esto yo lo digo que la participación cercana con la comunidad, el que ellos avalen y vean que es importante lo que se trabaja en la escuela, que es algo que pueda beneficiar a la comunidad, es muy importante. Por lo que las reuniones constantes con los padres de familia y con la comunidad es importante. Ahí hay una fotografía en donde yo estoy ahí platicando con los padres de familia, pero el que está al lado es Valentín, finalmente el que dio origen a este proyecto. Y únicamente doy una introducción, pero él da los argumentos de por qué trabajar esta idea. Y bueno, finalmente es aprobada por la comunidad. Si ellos dicen no, no se puede desarrollar. Lo importante aquí es trabajar ese vínculo entre que todos podemos aprender, todos podemos colaborar y un poco ese salto, nuevamente digo, de cómo se mira al aula y a la escuela de otra manera, ¿no? Ahora bien, yo les mencionaba que su servidora atiende de primero a sexto grado y el asunto de cómo es que todo esto que los pequeños estaban planteando habría que darle una forma en cuanto a elementos disciplinares que se tendrían que abordar ya en el aula en cuanto a contenidos. Para eso, indudablemente,
un ejercicio que en lo personal me ha resultado muy importante es revisar mis materiales, revisar los programas sintéticos de forma horizontal y vertical para poder hacer una vinculación, una articulación tanto de los campos formativos como de los contenidos en las tres fases que se trabajan en primaria, que es la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Entonces, su servidor ha hecho en grande, en tarjetitas, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, en donde a partir de esos intereses que vimos en acciones, el asunto de la migración, el asunto de los bordados, el asunto de los oficios, tendría que ir jalándolos para ver de qué manera podría yo vincular. Y entonces, bueno, lo que hace su servidora es a partir de esa revisión de los contenidos y de los procesos de desarrollo de aprendizaje, hace algo similar a esto. Aquí está en un cuadro, pero yo tengo una lona en el salón y lo que hago es empezar a revisar, a ver, campo formativo de lenguajes, coloco mi tarjeta, el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje que voy a desarrollar. En este caso, en el de lenguajes, fue la comunicación a distancia con familiares u otras personas, porque ellos pedían tener comunicación con sus padres y que era imposible que fuera únicamente por una llamada telefónica, porque lo hacían hasta que terminaban de trabajar. Entonces, trabajar este contenido, aunque fuese el contenido solo de la fase 3, no significa que únicamente se iba a trabajar con primero y segundo grado, sino que esto fue transversal. Otro contenido que se recuperó fue el asunto de las figuras geométricas y sus características. Esto en los bordados que se empezaron a trabajar con las madres de familia. Ellas ya tienen el conocimiento oral, ellas ya saben bordar, ellas hacen figuras. Lo que no saben es ese conocimiento de que a partir de retículas de triángulos, cuadrados o puntos, construyen o clasifican figuras geométricas. Entonces, eso es un poco en esta comprensión. Aquí de manera inicial quiero hacer alusión que se hizo un mapeo curricular, pero ya en la práctica se fueron agregando otras cuestiones porque si bien es cierto, esto se había planteado para un taller con las madres de familia, los niños dijeron también queremos entrarle y empezamos con ellos con las cuencas para ir clasificando como la combinación de colores que las mamás utilizan para los bordados. Entonces, este mapa curricular se fue ampliando ya en la práctica. Otro contenido en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades fue el asunto de la migración, que fue como el centro y el pretexto de trabajar este proyecto comunitario. Es el migración y derechos humanos, tanto en la migración interna y externa, causas y consecuencias sociales, económicas y culturales, políticas y ambientales. Y aquí fue como muy rico. Es muy importante ver que una de las bondades, una de las potencialidades pedagógicas de las escuelas multigrado es justamente que si se observa, el contenido es de la fase 5, es decir, de quinto y sexto grado, pero es algo que se trabaja con los niños de primero a sexto grado. Si bien es cierto, no es con la misma gradualidad en el tratamiento de los contenidos, ellos ya van teniendo conocimiento. Respecto a del humano y lo comunitario, se trabajaron o se consideraron de manera inicial los contenidos de actitudes y prácticas que prevalecen entre los hombres y las mujeres en las familias, la escuela y la comunidad, ¿no? Y entonces es como en estas comunidades donde se quedan solo mujeres, son ellas quienes sostienen tanto la vida comunitaria de la comunidad como la administración del dinero que mandan los esposos, ¿no? También se consideró el de capacidades y habilidades y destrezas motrices, esto en relación tanto al taller de bordado como al cuadro de básquetbol que se empezó a trabajar. Y yo les decía que esta parte fue un primer mapa de contenidos, porque después
nos dimos cuenta, los mismos niños decían, es que mi papá manda tanto dinero, y dijimos, bueno, creo que este asunto, este contenido de multiplicación y división, su relación con operaciones inversas, era como hacer esta transformación de dólares a pesos mexicanos, ¿no? Por otro lado, también estuvimos organizando e interpretando datos respecto a qué países eran en donde tenían un mayor porcentaje de población migrante. Entonces yo les hago mención que esta parte se fue ampliando en el mapa curricular que hace su servidora. Todo esto tiene que ver con dos elementos importantes que curricularmente se plantean en esta nueva escuela mexicana, que es el perfil de egreso, qué es lo que se pretende desarrollar, qué es lo que en las niñas y en los niños. Y esto es los ejes articuladores. Para este proyecto comunitario se consideraron dos, que es el de interculturalidad crítica y el de igualdad de género, particularmente en igualdad de género por este asunto de los oficios, y en cuanto a la interculturalidad crítica, este asunto de la migración y derechos humanos. Todo vinculado, todo es transversal, se va articulando con todos los campos formativos, pero son como los campos formativos en donde hay más predominio para poderse ver estos ejes articuladores. Y bueno, eh, quise empezar con toda esta narrativa para hacer alusión en razón a cuáles son las ventajas de los proyectos basados en servicio, que son los proyectos comunitarios. En cuestión de temporalidad, son las que duran más tiempo, que son a largo plazo, porque rebasan los escenarios de aula, de escuela y de comunidad. Aquí no les estoy mostrando ya actividad por actividad, pero es un pretexto para decirles qué bondades tiene esta metodología de proyectos comunitarios. Y a partir de la narrativa que yo les acabo de mencionar, creo que cubren con esta justificación que se plantea aquí, que es explorar el entorno inmediato de las y los alumnos con intención de identificar diversas situaciones, problemas y construir alternativas de solución a estas mediante el trabajo colaborativo. Si bien es cierto, nosotros no en la escuela no podemos impedir que los papás emigren a otro país, lo que sí se puede hacer en el aula y a través de estos proyectos comunitarios es que los niños comprendan el fenómeno de la migración. eh, en estos proyectos y en esta nueva escuela mexicana, la intención no es centrarnos únicamente en los contenidos como contenidos aprendibles y que ese únicamente sea mi fin último, sino la comprensión de lo que va aconteciendo en su entorno inmediato. Otra justificación es experimentar creativamente la resolución de problemas sociales, culturales, pedagógicos que se presentan en los escenarios descritos. Es decir, eh, no es algo gravoso diseñar un proyecto cuando se hace en colectivo. Aunque yo no tenga más colegas y sea la única maestra, eso no significa que la escuela unitaria trabaje en solitario, sino que cuenta con algunos otros elementos tan importantes como son los niños, como son los padres de familia, como son los miembros de la comunidad. El propio contexto y la situación hace que esos escenarios sean creativos. Otro elemento importante es representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad con los objetos y materiales a su alcance. Dadas las condiciones de estos contextos, pensando que en México, solo en primaria, el 50% de las primarias en México son de organización multigrado, ya sea unitaria, bidocente o tridocente. Entonces, si históricamente los, los libros de texto, el plan de estudio se habían centrado únicamente en pensar en que todas las escuelas eran iguales, que todas las escuelas eran de organización completa, en donde había un maestro por grado, la realidad dice que no es así. Por eso es que hace alusión de que todos los materiales que se utilicen sean al alcance del contexto, de la territorialidad con la que se cuenta, ¿no? Y que esa es más valiosa que solo el objeto en sí.
Además, una de las ventajas de estos proyectos comunitarios predominantemente tiene que ver a partir de promover la diversidad de soluciones a problemas y situaciones a partir de sus necesidades, intereses, emociones y sensaciones. Y creo que esto es algo que se recupera en el proyecto comunitario que va compartiendo su servidora con ustedes. También otro elemento importante es realizar actividades desafiantes al apropiarse de lenguajes con el fin de aprender, divertirse, crear y socializar. Es decir, que en esta parte del campo formativo de lenguajes lo habla en toda la extensión de la palabra. Y uno de los lenguajes que se fueron desarrollando es a partir de los lenguajes del bordado, de cómo es que ellos fueron reconociendo que por qué ese tipo de figuras eran las que ellos recuperaban para ir bordando, qué les significaba, cuál era el origen de esos elementos. Y entonces cuando ellos se sienten recuperados en el conocimiento de la escuela, les hace sentirse importantes, por lo tanto ellos van creando otras situaciones que dicen valen la pena, ¿no? Es importante mi conocimiento, y entonces, cuando se da un conocimiento científico, pues si bien es desafiante, saben que es algo que les va a servir en un futuro. Otro elemento también es tejer redes con distintos actores de la comunidad a fin de involucrarnos gradualmente en las fases y momentos de los proyectos. Y bueno, aquí seguramente muchos se preguntarán, entonces, ¿este tipo de proyectos que plantea la nueva escuela mexicana está enfocada únicamente a escuelas multigrado o a contextos rurales, a contextos de extrema marginación? No, sino que una de las bondades y ventajas de este nuevo modelo es que todas las escuelas miren al aprendizaje de otro modo, a la escuela de otro modo, a que no porque yo atienda primer grado únicamente me concentre en mi grado, sino que puedo ir vinculándome con otros grados. Puede ser el par, el de segundo, pero también puede ser el de sexto, puede ser el de todos, porque el aprendizaje en la vida cotidiana no se fragmenta ni por edades ni por disciplinas. Entonces, esto es algo que particularmente su servidora apremia mucho en los elementos curriculares que ahora se plantean, en donde no hay edades para poder asirse de un conocimiento, y las aulas multigrado en el ámbito de la escuela se puede reflejar, ¿no? Pero en la vida cotidiana lo podemos ver. Por ejemplo, en nuestra familia no tenemos una habitación para los de primer grado, otra para los de segundo, otra para los de tercero. En el mercado tampoco hay puestos para alumnos de preescolar, de inicial, de primaria o de secundaria, sino se convive en la cotidianidad. Por eso es este asunto de tejer redes de distintos actores. Y finalmente, promover la diversidad de técnicas didácticas que permitan la dinamización y apropiación de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes presentes en los campos formativos. Y aquí es algo muy importante. Si bien es cierto, lo que se plantean en los libros de texto son metodologías sociocríticas y se plantean cada una por campo formativo, esto no significa que se pueda únicamente trabajar con proyectos y solo así, sino que se pueden utilizar diversas formas de irlo trabajando con la intención de que lo que nosotros tengamos claro es este asunto del vínculo de la comunidad con el territorio y de aprender a ser humanos cada vez más, porque con quienes trabajamos no son con objetos, sino con seres humanos. Entonces, en ese sentido, es que creo que esta posibilidad en esta autonomía profesional de los docentes y de los futuros docentes es que se puedan hacer de distintos elementos que les permitan lograr esta parte.
Por eso su servidora no muestra ni los momentos ni las fases de este proyecto, porque creo que si se muestran estos pasos, creemos que son metódicos, que si no hago este paso no puedo pasar al siguiente, y no, eso coacciona el asunto de la autonomía profesional. Y bueno, eso es lo que yo les quiero compartir, cómo es que surge este proyecto de Vámonos al Norte Maestra, abrazando, es un proyecto comunitario abrazando corazones. Su servidora se despide de ustedes en mi lengua originaria, que es el ñañú, Fundidi Jamadí. Muchas gracias y ahí les dejo un correo para en lo que pueda apoyarles con mucho gusto. Agradezco mucho al COMIE por la invitación que me hace para compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias.